Antecedentes de la radio. Los antecedentes más remotos de este medio debemos situarlos a principios del siglo XIX, cuando Alessandro Volta inventa un objeto tan común para todos nosotros como es la pila voltaica, la cual podía producir electricidad. Es a partir de este momento cuando empiezan a construirse los primeros telégrafos, unos aparatos por entonces muy primitivos, pero que fueron evolucionando gracias sobre todo a las aportaciones de Samuel Morse. En 1840, Morse introduce dos transformaciones fundamentales en esos rudimentarios telégrafos. Por un lado, para el proceso de identificación de las señales, sustituye las agujas magnéticas que utilizaba su antecesor Henry Cooke por una tira de papel. Por otro, crea algo que está todavía vigente, el código Morse, un código que a través de una combinación de puntos y rayas puede transmitir cualquier tipo de mensaje. 35 años después, concretamente en 1875, Graham Bell propicia el nacimiento de la telefonía. Este inventor consiguió que los sonidos pudieran propagarse a través de un cable. Pero no solo la telegrafía y la telefonía intervinieron en la aparición de la radio. Otros fenómenos fueron iguales o más importantes que estos. El descubrimiento y la posterior medición de las ondas electromagnéticas propició la creación del primer receptor de radio. Estas ondas son también llamadas hertzianas, porque la persona que ideó el proceso para medirlas fue Heinrich Hertz en 1887. Sin embargo, hasta la llegada de la telegrafía sin hilos de la mano de Guillermo Marconi, la transmisión era muy limitada. La aportación de Marconi permitió que las señales sonoras pudieran propagarse a lo largo de menos de 20 kilómetros de distancia. Lógicamente, el sistema tenía sus imperfecciones, porque, por ejemplo, este aparato no podía transportar ni palabras ni sonidos musicales. No será hasta ya entrado el siglo XX cuando las aportaciones de Fleming y Fessenden permitirán la transmisión de la voz humana. A partir de este momento se iniciará de verdad la radio que hoy conocemos. En 1916 se inaugura la primera emisora en la ciudad de Nueva York y en el periodo comprendido entre 1914 y 1918 la radio se consolida en este país y en otros importantes estados europeos como Francia y Gran Bretaña. En España, la estación pionera fue EAJ-1, Radio Barcelona, E por España, AJ por las estaciones de telegrafía y 1 por ser la primera. A pesar de ello, las primeras emisiones en nuestro país se deben a Radio Ibérica de Madrid, en 1923. En 1930 nace EAJ-15, Radio Asociación de Cataluña, que emite su programación en catalán. Esto provocó tal competencia entre las principales emisoras catalanas que llevó a que Radio Barcelona también emitiese en catalán. Durante la Segunda República, el número de radios empezó a aumentar en el país y al estallar la Guerra Civil, esta se convirtió en un medio mediante el cual los partidos exponían sus ideas. Durante la dictadura, la radio fue controlada por el gobierno. Este periodo fue una época de censura para la radio, que solo emitía aquello con lo que el gobierno estaba de acuerdo. Al terminar la guerra en 1939, se creó la RNE, Radio Nacional de España, que se convirtió en monopolio radiofónico de la época. En 1942, el Estado creó REDERA, Red Nacional de Radiodifusión. Los aparatos radiofónicos seguían aumentando, llegando a ser España uno de los países que más radios tenía. Igualmente, crecieron las emisoras de radio, y especialmente las vinculadas con la política. En 1954 se crea la cadena REM, en 1957 la COPE y en el 61 la FES. La llegada de la televisión supuso un cambio para la radio, especialmente en los años 70, que es cuando más se extiende este nuevo medio. Las emisoras tuvieron que modificar su programación para seguir atrayendo al pueblo. Ya con la muerte de Franco, la radio volvió a sufrir otro cambio. La censura que existía hasta el momento se hizo más dura, pero unos años más tarde se aprobó la libertad de información, lo que supuso el fin del monopolio que ejercía Radio Nacional de España. Desde este momento empezaron a aparecer numerosas cadenas de radio, al igual que aparecerán nuevos programas radiofónicos. En la actualidad,
Las cadenas transmiten música, charlas, entrevistas, noticias, deportes, programas culturales. La radio es uno de los medios masivos más importantes, además de ser el más ágil e inmediato.